Bueno, como les adelantara en el anterior audio, vamos a hablar ahora sí del hurto en concreto, ¿sí? Acá se protege como bien jurídico, siempre vamos a hablar el bien jurídico general y muchas veces en cada delito vamos a encontrarnos que hay un subbien jurídico tutelado. ¿Cuál es el subbien jurídico tutelado en el delito de hurto? La tenencia, ¿sí? Es un ataque al dominio sin tenencia, ¿sí? Sí, por ahí vamos a ver que eso constituye defraudación. ¿Sí? El actual mantenimiento de la cosa corporal no es necesario en estos términos, ¿sí? Los actos de apoderamiento realizados por quien no tiene derecho a hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿esto qué tiene que ver con la protección, insisto, de la tenencia? ¿Sí? No se requiere el contacto físico material, yo sí o sí tengo que tener la cosa en mi mano y que alguien me la sustraiga de manera tal que constituya la acción típica de desapoderar y apoderarse, algo que voy a hablar después, ¿no? Bien, entonces dijimos que también las cosas tienen que estar en la tenencia de alguien. Entonces, no puede haber nunca delito de hurto sobre una cosa que no tiene dueño. La res nullius, ¿se acuerdan del derecho romano? La cosa abandonada por su dueño, res derelictae, ¿sí? El que objetivamente podemos constatar que el sujeto haya decidido abandonar la cosa, ¿sí? El desapoderamiento de una cosa del poder material del otro, del patrimonio en su integridad material, no en cuanto a un ataque económico necesariamente, sino confundan, insisto, esto vinculado con lo que vimos en el audio anterior, o oyeron, mejor dicho, ¿no? La acción de apoderarse, ustedes van a ver cuando el mismo programa les habla de los momentos consumativos del hurto, va a hablar de la aprehensión, sí, que es la aprehensión que basta con que la gente ponga manos sobre la cosa. Si hablo de momentos consumativos del hurto es para decir desde cuándo, ¿se acuerdan las teorías del delito? Bueno, ustedes lo estudiaron el iter criminis, ¿sí? Desde cuándo hay comienzo de ejecución conforme artículo 42 del Código Penal, vamos a poder decir que estamos en presencia de un delito tentado si es que el delito admite la tentativa, porque no todos los delitos admiten la tentativa. Queda claro que el hurto es de aquellos delitos de resultado que admite tentativa. Entonces, la aprehensión basta con ¿qué? Con que la gente ponga manos sobre la cosa. Esto es una teoría del derecho romano y ustedes van a tratar de ir individualizando de esta forma, más allá de que yo les mandé fallos, y ustedes ya los deberían haber leído con anterioridad a este envío, van a ver cuáles son las teorías actuales vigentes con relación al momento consumativo del hurto. Y vamos a ver entonces que la más alejada vendría a ser esta, poner manos en la cosa. ¿Les parece lógico que hoy en día baste que un sujeto ponga manos en la cosa para que se consuma el delito de hurto? Estaríamos todos cometiendo delitos de hurtos constantemente, más allá de que no está prevista la modalidad culposa de este delito. Y de paso hago un paréntesis porque por ahí no lo vamos a ver desde ya en este tema, porque no está prevista la modalidad culposa de los delitos contra la propiedad. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Se acordarán que en la sistemática de nuestro Código Penal nosotros tenemos un sistema de números clausus, ¿sí? A diferencia del números apertus, que por ejemplo existen en otras legislaciones, nosotros tenemos el sistema de números cerrado, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros solo vamos a tener delitos bajo la modalidad culposa si así fueron expresamente tipificados por el legislador nacional en nuestro libro segundo del Código Penal, es decir, en la parte especial. Ejemplo, el aborto bajo la modalidad culposa no existe porque así no está tipificado. Es atípico el aborto culposo, ¿sí? En el mismo sentido, el daño, por ejemplo, existe un siniestro en la vía pública, un auto colisiona con otro auto, el auto que resulta averiado, podemos tener eventualmente un delito de lesiones culposas, pero ese auto que resulte averiado no existe el delito de daño culposo, ¿sí? Entonces también ahí tenemos un delito contra la propiedad atípico porque no está reglamentado como tal. Vuelvo al hurto. Entonces decíamos que si la aprehensión era poner manos sobre la cosa, entonces como no está prevista la modalidad culposa, tendríamos que demostrar dolosamente que bastase con poner manos sobre la cosa. Queda claro que este no es el momento actualmente considerado por la doctrina y por la jurisprudencia como el momento consumativo de hurto. Avanzamos un poquito más. ¿Qué viene después? La amotio. En este momento de consumación se hablaba de que bastaba para que precisamente se acreditara la consumación del hurto con la remoción o el traslado de la cosa del lugar donde se encontraba. Seguimos avanzando en estas teorías en el momento consumativo del hurto y vamos a hablar de la ablatio, que es la privación que exige quitar la cosa de la esfera de custodia del tenedor. ¿Se acuerdan que se protege la tenencia? Ahí yo ya le quito la cosa de la esfera de tenencia de este tenedor.
Y avanzamos un poco más y hablamos de la hilatio, la teoría de la destinación que alarga el momento consumativo al momento en que la gente logra trasladar la cosa al lugar al cual estaba destinada para aprovecharla o utilizarla de cualquier modo. El desapoderamiento entonces del tenedor, la custodia, la situación de las cosas, esto tiene que ver también con la teoría de la disposición, ¿sí? Y que no necesariamente requiere, insisto, este contacto físico del que hablábamos. Vamos a ver que el apoderamiento, y se acuerdan que yo les dije después voy a hablar del verbo típico, vayan al Código Penal, artículo 162 del Código Penal, que en la primera parte es similar, idéntico al 164, que le agrega más elementos en relación al robo, ¿no? La fuerza y la violencia y los distintos momentos en que puede ejercerse esa violencia. Entonces vamos a ver que el verbo típico que dice, conforme está redactado el Código Penal, nos dice el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble total o parcialmente ajena. Habla de apoderamiento, pero lo que nos va a importar es que efectivamente haya un desapoderamiento. ¿Y por qué marco esto? Siempre el apoderamiento requiere que previamente el sujeto activo haya logrado desapoderar, pero el desapoderamiento puede darse sin apoderamiento. Y ahí vamos a estar hablando eventualmente de la tentativa del hurto. Repito, el apoderamiento siempre requiere de desapoderamiento, mientras que el desapoderamiento puede existir, puede darse sin apoderamiento. Y ahí vamos a estar hablando, insisto, de la tentativa del delito de hurto. Vamos a aplicar los artículos 42 con las penas previstas, las escalas reducidas del artículo 44 y la escala penal vinculada obviamente a la del delito de hurto 162 si fuere hurto simple. Porque son los actos materiales de disposición sobre la cosa por la propia acción de la gente lo que vamos a tener que tener en cuenta al respecto, ¿sí? Se sustrae de la esfera de custodia, de disponibilidad del tenedor, que la hace pasar a la esfera de disponibilidad del agente sujeto activo o como ustedes elijan llamarlo según el autor de doctrina que vengan siguiendo. Subjetivamente el autor tiene que obrar con una voluntad de someter la cosa al propio poder de disposición, querer desapoderar y apoderarse. Querer no como dueño, no necesariamente, sino para llevar a cabo actos de disposición del tenedor. Cuando el programa les habla de esta diferencia entre el hurto de uso y el hurto de uso impropio, vamos a ver que en el hurto de uso siempre la doctrina hace referencia al tenedor que usa sin poder. Y en el delito de hurto de uso impropio es el apoderamiento de una cosa que no tiene para usarla, aun con la intención de devolverla. Para algunos, por ejemplo para Creus, esto sería un delito de hurto, ¿sí? Cuando el Código Penal nos habla de el que ilegítimamente se apoderare, esa ilegitimidad del apoderamiento hace o tiene que ver con la conciencia de que legítimamente no puede apoderarse. La justificación también la vamos a ver vinculada con las causales de justificación que ustedes hayan estudiado, vinculadas al artículo 34 del Código Penal, cuando vamos a tener, por ejemplo, ante un caso de hurto famélico o el caso de un cumplimiento de un deber, ¿sí? Me refiero tanto a los supuestos más habituales que tenemos que ver con estas cuestiones, podemos vincularlos al ejercicio de un derecho, al cumplimiento de un deber, ¿sí? Quien va a allanar una casa y tiene que llevarse algún objeto, ¿sí? Entonces vamos a empezar a ver cuándo hay causales de justificación al respecto. El objeto del delito, bien vimos que se trata siempre de una cosa mueble, ajena, se habla de la corporeidad de la cosa para algunos, ¿sí? Esto ya ha sido dejado de lado, la cosa detectable materialmente, siempre que lo que va a marcar la relevancia es que esté incorporada a un patrimonio, que pertenezca a un patrimonio. Por eso, cuando yo les decía lo de la corporeidad, eso ha sido dejado de lado hace mucho tiempo ya, porque la energía es susceptible de apropiación. Aunque carezcan de corporeidad, serán objeto de hurto si están incorporadas, insisto, a un patrimonio. Eso es lo relevante, ¿sí? Ahora, los derechos, ahí sí vamos a marcar una diferencia, no son pasibles de lesión a través del delito de hurto porque no son, porque son inmateriales, mejor dicho, al revés, ¿sí? Ahora bien, los documentos representativos de esos derechos pueden ser, además de darse eventualmente otro delito, pueden ser pasibles
de menoscabo a través del delito de hurto. El valor patrimonial, o sea, cosa apropiable, eso es lo importante, que tenga un valor, no económico ese valor, sino el de uso o cambio, sino que tenga un valor, que esté incorporada a un patrimonio. Y cuando hablo de cosa mueble, lo que me va a importar, esto tiene que ver para diferenciarlo de lo que nos dice el Código Civil entre las diferencias entre cosa mueble o inmueble, que esto es muy distinto del tratamiento que al respecto le da el Código Civil a la legislación o a la doctrina penal, que se entiende por cosa mueble. Lo que nos va a importar a nosotros es el carácter transportable de la cosa, ¿sí? Más, por ejemplo, nosotros vamos a ver que lo que para el derecho civil son considerados inmuebles, para nosotros van a ser consideradas cosas muebles. Por ejemplo, el inmueble por su carácter representativo para el derecho civil, para nosotros puede ser una escritura, es un bien mueble, ¿sí? Entonces, y después tenemos cosas inmuebles por accesoriedad, lo que el autor convirtió en transportable, el ejemplo, la separación del inmueble, el hurto de la tierra, ¿sí? Y en cuanto al elemento, la ajenidad propia del hurto, total o parcialmente ajeno, ¿sí? Que pertenece a un patrimonio que no es de la gente en su totalidad o que al menos no es en totalidad en cuanto a las partes, porque dice que fuere la cosa ajena total o parcialmente ajena, ¿sí? Esa diferenciación. Y además lo que les dije, ni res derelictae, ni cosa perdida, ni cosa que no es de nadie, ¿se acuerdan? Bien. Y esto tiene que ver también con el condómino, la copropiedad o el comunero hereditario. Cuando hablamos del sujeto pasivo, ¿sí? ¿Quién va a ser el sujeto pasivo de este delito? Bien sabemos que es el tenedor de la cosa. Sujeto activo puede ser cualquiera puede cometer este delito, sin perjuicio después si le podemos efectuar o no reproche penal a esta persona. El medio comisivo puede ser empleado cualquier medio comisivo en este sentido, pero tenemos que tener presente que la acción o el verbo típico es el apoderamiento y las vicisitudes que les marque con respecto al desapoderamiento. La culpabilidad siempre va a requerir dolo directo, ¿sí? Y el conocimiento tanto de la ajenidad de la cosa y la ilegitimidad del apoderamiento, más esa voluntad de la que hablábamos, de voluntad de apoderarse, ¿sí? Este más o menos sería el marco que me importa que tengan para estudiar las bases del delito de hurto. Bueno, en este audio vamos a ver las agravantes del hurto, ¿sí? Me gusta en general, las suelo clasificar en su momento en clase, lo hacemos en el pizarrón y vamos viendo distintas formas de clasificar las agravantes sin perjuicio de cuál sea la clasificación que el autor de doctrina que ustedes hayan elegido estipule, ¿sí? Vamos a ver que algunas de esas agravantes tienen que ver con las dificultades de custodia de los bienes por parte del tenedor, por la función del bien, por la función que representa ese bien que es objeto de hurto, por la naturaleza del obstáculo que el agente, el autor, el sujeto activo tiene que vencer para perpetrar el apoderamiento. Por otro lado, por la calidad del sujeto activo. ¿Sí? Vamos a ver que esas son, por decir, estas 4 categorías pueden servirnos para empezar a analizar las agravantes del hurto, ¿sí? Y vamos a ver dentro de ellos, por ejemplo, por las dificultades de custodia de los bienes por parte del tenedor, vamos a encontrar el hurto campestre, el hurto calamitoso y el de mercaderías transportadas. Por la función del bien, vamos a ver el hurto de cercos, porque ellos mismos constituyen una forma simbólica de custodia. Por la naturaleza del obstáculo que la gente tiene que vencer para perpetrar el apoderamiento, vemos, por ejemplo, vencimiento de obstáculos que ejercen efectivamente la guarda de aquel, como por ejemplo en el hurto con escalamiento, con ganzúa, con llave falsa o llave verdadera, sustraída o hallada, o con instrumentos similares. Después vamos a ver por la calidad del sujeto activo el artículo 163 bis del Código Penal. Vamos a ver del hurto de ganado, que obviamente ustedes, si tienen algún libro de doctrina, por ejemplo, Soler de 1960, van a ver que en este hurto de ganado o el hurto campestre se hablaba de cuestiones que hoy mayoritariamente vamos a empezar a hablarlas después cuando veamos por separado el delito de abigeato. Entonces, vamos a ver que cuando hablamos de hurto de ganado tenemos hurto de ganado mayor, por ejemplo la vaca, el caballo, y que se agrava porque las cosas del campo se encuentran más desprotegidas, ¿sí? Esto es por la situación en que uno tiene que dejar colocadas estas cosas de mayor desprotección, en general por la actividad propia en la actividad del campo. Hay una destrucción total o parcial de los cercos, sustraídos de manera que no existan más como tales, esto está previsto en este mismo primer inciso. Este campo, en definitiva, lo que sucede es que está sin vigilancia directa o inmediata, continua o
particular defensa de estos campos, que esto generaría precisamente la situación de mayor indefensión de los objetos y consecuentemente las mayores dificultades de custodia de los bienes por parte del tenedor. El hurto campestre, propiamente dicho, la protección más intensa no se da por la protección de la actividad agropecuaria, sino por la situación, insisto, de indefensión de esos objetos. Para que se dé la calificante, los productos tienen que hallarse separados del suelo en el momento del apoderamiento, separados o dejados, ¿sí?, por una acción humana de un tercero, no en connivencia, obviamente, con el autor del ilícito, ¿sí? Esto quiere decir que no haya actuado para separar uno y el otro comete el delito de hurto, ¿sí?, se lleva definitivamente las cosas que han sido separadas. Y tampoco tiene que ser por una acción de la naturaleza, ¿sí?, sino sería hurto simple. Entonces estamos hablando de una situación donde el tenedor no pueda, insisto, efectuar vigilancia inmediata sobre esos objetos sustraídos que enuncia el primer inciso del artículo. Cuando hablamos de hurto de mercaderías o instrumentos de trabajo, vinculados a esta misma agravante, con ese destino tiene que ser a la totalidad o parte de la maquinaria o del instrumento. También, insisto, dejados en el campo, ya sea por necesidad, por la explotación misma, no vamos a llevar el tractor todos los días al campo, por ejemplo, o por culpa o comodidad, pero tiene que ser dejado en el campo, ¿sí? Hurto de productos agroquímicos, fertilizantes u otros instrumentos similares, también dejados en el campo, utilizados para potenciar el rendimiento de la tierra, una regulación abierta que en un punto es cuestionada desde el principio de legalidad, de máxima taxatividad legal, por esto en realidad lo que tuvo en miras el legislador nacional al describir la agravante en este sentido era para dejar abierta la regulación a mayores descubrimientos de la ciencia y de la técnica, y por eso habla de instrumentos similares. Pero se acordarán que nosotros hablábamos de que la analogía está prohibida en el derecho penal, ¿sí? Cuando hablamos de hurto de los elementos del cerco, esta es la agravante que yo les hacía referencia a la función del cerco, como cerramiento protector, aunque sea simbólico, por seguridad. Son plantados estos cercos o construidos en el campo, no dejados, aunque la ley no lo diga expresamente. Es toda especie de cerco. La simple destrucción total o parcial del cerco por sí misma sería el delito de daño, que lo vamos a ver al final del título casi. La fuerza en las cosas para apoderarse de los elementos de los cercos, también nos vamos al agravante del robo por remisión, y podríamos aplicar eventualmente quizá el 167 inciso cuarto si se diera ese supuesto. Para hurto agravado, el apoderamiento es ilegítimo de los elementos, aunque con la conducta típica se produzca la destrucción total o parcial del cerco. El cerco deje, en consecuencia, de cumplir la función de impedir, por ejemplo, el paso de animales, lo dice Núñez, o para algunos esto no es necesario, ¿sí? Vamos a hablar ahora del hurto calamitoso, ¿sí? El inciso segundo, en ocasión de una calamidad, incendio, motín, inundación o infortunio particular. Este es otro supuesto, que permita al sujeto activo acceder a los bienes que están desprotegidos, ¿sí? Se aprovecha de la situación que en el estado normal no estarían así dejados. Hoy en día se sostiene, por ejemplo, que el velatorio no sería un supuesto donde una persona deja las cosas en mayor situación de desprotección, ¿sí? Un accidente es distinto, ahí sí, para hablar de infortunio particular. Cuando hablamos de desastre, es un daño de magnitud que afecta o hace correr el peligro a quienes, a un número indeterminado de bienes o de personas, ¿sí? Cuando hablamos de conmoción pública, hablamos de toda situación de perturbación pública, o sea, generalizada a una sociedad o comunidad, procedente de actividades tumultuarias, producida por, grupos más o menos extensos de personas, aunque no alcance a tener las características de una asonada o de un motín. Cuando hablamos de, insisto, infortunio particular, volvemos a algunos de los ejemplos que enunciábamos, es toda situación que podemos describir como de padecimiento físico o moral por el que se aminora por parte de la víctima la vigilancia sobre los objetos. Bueno, y como les decía, entonces, sobre la situación de estos objetos, esta situación puede ser desgraciada o no, pero entonces vamos a ver que ese infortunio particular es del damnificado, dice el código, del titular de la tenencia afectada. Esto es imprevisible, inesperado, y es un agravante, consecuentemente, como les decía al principio, que esto tiene que ver por las mayores facilidades que tiene la gente para generar esta conducta, ¿sí?, para realizarla, y asimismo por el aprovechamiento de ellas. Vamos a ver otro agravante, hurto con ganzúa o llave falsa. Lo digo de esa forma, pero hay varios supuestos más que contemplan el inciso tercero. Cuando hablamos de ganzúa o en general de estos instrumentos, es todo objeto denominado llave, vamos a empezar a ver esto, que no es la que el titular posee para abrir, también cuando ha sido encontrada y se usa contra la voluntad del titular.
La llave, cuando hablamos, van a encontrar, insisto, en todos los libros de doctrina definiciones del alcance de esta palabra, llave, ¿sí? Es toda aquella que sirve para activar el mecanismo de apertura y cierre, se agrava por el mayor despliegue que realiza el autor, el agente, ¿para qué? Para acceder a la cosa. Para hablar de hurto nunca se tiene que modificar o alterar, si no nos vamos a ir, como ustedes ya habrán visto, a figuras propias del robo, que también se aplica a este agravante. La mayor actividad del autor va a ser reveladora de una mayor, para parte de la doctrina dicen mayor peligrosidad. Esto es cuestionable desde los conceptos de peligrosidad que probablemente hayan visto en la parte general. Para vencer entonces con esta actividad, ¿qué hace la gente? Vence obstáculos que se oponen precisamente al apoderamiento. Como presupuesto, que tengo que tener consecuentemente el cerramiento del lugar, que la cosa esté protegida con cerradura, con una llave echada. No se va a dar la agravante cuando ¿qué? Cuando la cerradura no es el mecanismo de protección, sino un mecanismo para dar movimiento al objeto. Ejemplo, la llave de ignición del auto. Sí, la llave que sería para abrir sus puertas para apoderarse del auto. Hoy en día en general coincide la misma llave, ¿no? Los instrumentos típicos, ganzúas, llaves falsas o instrumentos semejantes, y llave verdadera, que la llave verdadera, el Código Penal nos dice que fuera sustraída, hallada o retenida, ¿sí? Entonces, las distintas tipificaciones son alternativas, o sea, no es que tengo que dar todos los supuestos, con que se dé alguno de ellos bastaría, ¿sí? Para tipificar la agravante. La ganzúa es aquella que sin ser llave nos sirve ¿para qué? Para actuar sobre el mecanismo de la cerradura para abrirla o librarla. Llave falsa u otro instrumento semejante, cuando hablamos siempre de falsa en el Código Penal, no es el que legítimamente se usa para abrir, pero es una imitación para abrir o librar la cerradura. Llave verdadera, ahí sí, por el destino, es precisamente la llave destinada para abrir por quien tiene el uso legítimo de la cerradura, pero ahí vamos a ver quién es el que la emplea. La llave sustraída, que constituye también un hurto, que podría o no, según los casos, quedar absorbido por esa misma agravante, o un hurto de uso impune, tomar la llave del propietario dormido, usarla y dejarla en el lugar donde, por ejemplo, fue tomada por el autor o por un tercero, o a la víctima en contra o sin la voluntad del tenedor. Si la tomó un tercero, el autor tiene que conocer precisamente que esa llave que utiliza ha sido sustraída, hallada o retenida, cualquiera de los supuestos que les enunciaba. Llave hallada, ¿sí? Cuando dice llave hallada, es la que es encontrada por el autor o por un tercero después de ¿qué? De que la víctima o el damnificado la hubiera extraviado, es decir, que este tenedor la perdió y alguien la encuentra, llave hallada. Llave retenida, el sujeto que hace. El agente prolonga la tenencia más allá de ¿qué? De los límites de la legitimidad por las cuales precisamente la tuvo, ¿sí? El uso ilegítimo tiene que utilizar los instrumentos como llave, ¿sí? Ejemplo, como palanca no sería, ¿sí? Y el tipo agravado obviamente también requiere dolo, conocimiento de la existencia de todas estas circunstancias de agravación. Cuando hablamos de hurto, de escalamiento, de mercaderías transportadas y demás agravantes, voy a hacer un parate y voy a seguir en otro audio, si no pesa tanto y lo puedo enviar y eventualmente no tiene problemas. Así que va a estar en un archivo por separada las distintas agravantes del hurto que vamos a ver a continuación. Bueno, y vamos a continuar, como les había adelantado, con los hurtos agravados con escalamiento. Por ejemplo, en el inciso cuarto es una actividad que tiene que ver con quién, con la persona, con el agente. No es una actividad de la cosa, insisto, es del agente, del sujeto activo. Y esto puede ser descender, entrar, salir, y algunos dicen tanto el escalamiento interno o externo. Acá hay una discusión que vamos a ver. Tanto puede ser para entrar o para salir, y este despliegue es importante, ¿sí? Subiendo o por debajo, para acceder a la cosa. Se tiene en cuenta qué cosas, las características del autor y del lugar. Esto tiene que ver a su mismo, ustedes los van a ver en todos los libros de doctrina que seguramente hayan leído, ¿con qué cosas? Con las defensas predispuestas por el damnificado, ¿sí? La escalera exterior en principio no sería, ¿sí?, el elemento que el agente utilice para agravar la conducta. La escalera exterior, como les decía, por más esfuerzo que demande, en principio no sería un elemento pasible para tener en cuenta a los fines de agravar el delito. No es la fatiga del autor lo que tampoco va a calificar este delito, sino, insisto, el vencimiento de las particulares defensas predispuestas por el damnificado. Los modos de comisión, ahí vamos a encontrar que puede ser el escalamiento tanto el que sube como el que baja, no el que hace subir o bajar la cosa. Requiere, insisto, el ascenso o descenso corporal del agente o del tercero que actúa por él, pero no indispensablemente la penetración al lugar donde se encuentra la cosa. El escalamiento para salir también, porque es para perpetrar el hurto, para hurtar. Insisto, sobre esto no es
uniforme la doctrina, pero me gusta marcarlo, ¿sí? Porque como es lo que tiene que ver con cómo está redactada la figura penal. Cuando hablamos de hurto de mercaderías transportadas en el inciso quinto, la protección, esto es lo que ustedes conocerían como los piratas del asfalto, que esto fue furor allá por 1987 más o menos, que tiene que ver con un agravante, obviamente, como todas, tienen que ver con una razón de ser de política criminal. Siempre, y esto es válido, aprovecho para marcarlo ahora, cuando ustedes van a ver siempre la estructura del Código Penal es que hay figuras básicas y en general van a encontrarse o con figuras atenuadas y figuras agravadas. Cuando encuentran una figura agravada, ustedes para demostrar que se da en los presupuestos para agravar el tipo, tienen que pensar precisamente si pudieron acreditar los presupuestos, ese plus que el legislador nacional estimó como necesario para ponderarlo a los fines de reprochar mayormente al sujeto la realización de la conducta. ¿Sí? Si yo no acredito los extremos de esa agravante, no voy a poder aplicarla porque vamos a recurrir a los mismos requisitos que nosotros estimamos para una figura básica, que tiene que ver todo esto con el principio de legalidad y la tipicidad. Si yo hay un elemento que no lo puedo dar por acreditado, consecuentemente, si fuera un elemento de la figura agravada, no lo voy a poder aplicar. Tengo que tener en cuenta que acredito todos los elementos que el legislador nacional estimó como necesarios para eventualmente aplicarle a un sujeto la pena agravada en función de ese encuadre legal más gravoso, ¿sí? Y volviendo al agravante de mercaderías transportadas, conocida como el agravante para los piratas del asfalto, tiene que ver con esta situación, que es la protección al transporte, y es indiferente el medio que se utilice para transportar la mercadería, ya puede ser terrestre, acuático, aéreo, y tiene que ver por las particularidades circunstancias que afectan a qué cosa, a esos bienes, ¿sí? Y ahí también el legislador contempló tanto desde que la mercadería se carga durante todo el trayecto, aunque inclusive tenga paradas, y precisamente, y queda claro, hasta la descarga. Es decir, protegemos todo ese periodo. ¿Por qué? Porque la cosa se encuentra, ¿se acuerdan esa clasificación que les di al inicio? En una situación de mayor desprotección. Y esa es la razón de ser del agravante que el legislador nacional estimó a los fines de que el hurto sea no un hurto simple, sino un hurto agravado. Y cuando vemos hurtos de vehículos dejados en la vía pública, que es otra de las razones de ser del agravante, o en lugares de público acceso, van a encontrarse en el inciso sexto que antes se hablaba de los decretos, teníamos una redacción, el decreto que hablaba de automóviles. Ahora, en general, van a encontrarse que sobre este punto, seguramente en los libros de doctrina o en la jurisprudencia que hemos mandado también, que la protección es mayor, ¿sí? Que es mayor en cuanto a qué se entiende por vehículo. No dice vehículo automotor, dice vehículo dejado en la vía pública, ¿sí? No en lugares privados. Cuando decimos vía pública, ¿por qué? Porque tiene que ver con esta razón de ser del agravante, insisto, la mayor desprotección en que se encuentran esos bienes, cuya utilización normal importa tenerlos que dejar precisamente en los lugares indicados en la norma. Habitualmente, cuando yo les doy este ejemplo, si ustedes vienen a cursar a la facultad con el auto, no pueden ingresar a la facultad con el auto, lo tienen que dejar en la vía pública, salvo si fuera distinto el caso en un estacionamiento privado. Pero si ustedes lo dejan en la vía pública, esa situación genera una mayor desprotección que la cosa, y eso es ese plus el que el legislador nacional contempló a los fines de agravar el reproche penal. Cuando hablamos de hurto en ocasión de espectáculos deportivos, que precisamente ustedes no van a decir, Verónica, esto no lo veo en el Código Penal, no, porque tienen que ir a la 24.192, que es una ley complementaria del Código Penal, que precisamente se aplica para distintos supuestos, está previsto en el programa la 24.192 en distintos casos, inclusive para los delitos que van a ver con el titular, y esto tiene que ver con los elementos dejados, por ejemplo, un caso típico que solemos decir, cuando alguien va a jugar un partido, las cosas las dejan en el vestuario. Entonces, el aprovechamiento de esa situación también tiene que ver con la razón de ser del agravante del hurto, que yo les dije al comienzo, por la mayor desprotección en que queda el objeto, que es aprovechada por el agente, y entonces por eso a ese sujeto le voy a reprochar en mayor medida y con mayor intensidad en la respuesta punitiva, es decir, en la pena. Y por último vamos a ver que el legislador, esto no es desde el Código Penal originario de 1921, sino que agregó como agravantes la del 163 bis, por ejemplo, que también la vamos a ver y la explico ahora y no es aplicable para cuando veamos los delitos de robo, ¿sí? Entonces, cuando es la fuerza de seguridad, policiales o del servicio penitenciario, esto es un agravante que se incorporó, creo, si mal no recuerdo, 2003, esto tiene que ver por razones actuales que precisamente estos sujetos, ¿sí?, deben tutelar los bienes, defenderlos,
Sí, a ellos les tenemos confiada la preservación de los bienes, la custodia, la seguridad pública, y ellos mismos lo estarían atacando. Entonces, cuando el sujeto activo comete el delito, es a esos sujetos a quienes les vamos a reprochar mayormente, por la calidad del sujeto activo, ¿sí? Así que más o menos estas serían no solo las agravantes, sino que además de ser las agravantes de los delitos de hurto, nos van a servir, ¿por qué? Porque como yo ya bien les adelanté, que quedó ahí medio desapercibido, pero cuando veamos el 167, el 167, inciso cuarto, precisamente contempla como agravante con remisión a las agravantes del hurto para el delito de robo. Lo explico de vuelta por si no quedó claro. Cuando nosotros vemos los delitos de robo, vamos a ver que el delito de robo tiene distintas agravantes, ¿sí? Pero además le suma las agravantes del delito de hurto, porque hay una remisión legal a dichas agravantes. Entonces, todas las que estudiamos ahora cuando vemos hurto, ya las podemos dar por aprendidas para cuando veamos las agravantes del robo.